Buenos días. Sí, sí, me escucho. Sí, Ok, gracias. Bien, pues vamos a empezar esta sesión. Sí, ya tenemos, ¿verdad? Esta sesión, correcto. Y estamos en la parte, ¿verdad? De profecía 1 en cuanto a dispensacionalismo. Estamos eh, revisando capítulo por capítulo este tratado del plan profético. ¿Sí? Entonces, como he comentado, es una oportunidad para leer estos capítulos, para que van tratando los aspectos de las diferentes dispensaciones, y si es una oportunidad para poder leer, enfocar y hacer un ejercicio de revisión, ¿verdad? No de crítica, de revisión, aplicando pues el enfoque teológico que estamos llevando a cabo. Bien, entonces, eh, como comenté también, estos capítulos tratan sobre asuntos o temas, doctrinas que obviamente vemos en teología. Aquí se tocan de una manera muy compacta, muy escueta, pero, ¿verdad? Hay que hacer este ejercicio. Bien, ¿qué es lo fundamental? Recordemos, ¿qué es lo fundamental de esta parte, de este enfoque en el estudio dispensacionalista? ¿Sí? Bien, recordemos que la propuesta fundamental es que este enfoque consiste en ver la historia de la humanidad a través de estas etapas llamadas dispensaciones. Número uno. Y número dos, que cada etapa o dispensación, ¿verdad? Recibe un nombre, ¿sí? Con qué inicia, con qué termina. Y ahí es donde, ¿verdad? Dijimos, vemos que cada etapa de esta empieza con un pacto y termina con una crisis o consecuencia según el actuar del hombre. ¿Sí? Entonces, ese es un enfoque fundamental. Con base en ello, pregunta Ángel, ¿verdad? Eh, ¿Ya tienes claras las 7 dispensaciones? ¿Ya las tienes claras para poder enumerarlas o te falta repasarlas? bueno, ya ahora sí, ya, la repasé. ¿La puedes mencionar? Sí, bueno, la primera es de la inocencia, la segunda es de la conciencia, la tercera es gobierno humano, la cuarta es promesa, la quinta es ley, la sexta es gracia, y ya la séptima, la última es el milenio, El reino. el reino. Sí, exactamente, ¿verdad? El reino. No el milenio. Ya veremos más adelante por qué. ¿Me explico? ¿Por qué? Sino, debe ser el milenio. Bien. Entonces, correcto. Ahora, es importante porque al aprenderlas, ¿verdad? Y traten de relacionarlas secuencial históricamente para que les sea más fácil, ¿sí? Ahora, junto con las, perdón, dispensaciones están los pactos, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes logren relacionar esto en su mente, ¿no? Históricamente se remontan al Edén, ¿no? Desde el Edén, pues la salida, ¿no? Del hombre, la pérdida de ese estado, ¿no? Luego lo que sigue, tenemos el diluvio, luego Abraham, luego Moisés, en fin, traten ustedes cada quien de asociar, ¿sí? Para que eso les facilite, ¿verdad? Tener esa claridad les ayuda, no solo para esto, sino para historia, para la historia de la humanidad y la historia de la iglesia, por otro lado, ¿verdad? Les ayuda fundamentalmente en esto también, en lo que es profecía 1 y 2. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, es fundamental, ¿verdad? Entonces, si estamos tratando esta área, no podemos prescindir de esa claridad, ¿no? Y por decirlo así, dominio. Entonces, ahí están estas etapas, periodos,
¿sí? Intervalos de tiempo o dispensaciones, como se le llama. ¿Ya lo tienes? Los pactos, o los tienes ahorita clarificados, o los tienes que repasar. Pues los 8 pactos que se mencionan aquí. Ángel. Bueno, regularmente, yo creo que los tengo que repasar un poco más. Correcto. Repásalo, ¿me explico? Para que esto, me explico, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es como cuando en teología les digo, estás estudiando teología y ya te sabes los 12 temas generales, ¿no? Entonces, pues por ahí hay, ¿no? Un déficit. ¿Por qué? Porque lo básico y esencial que tenemos que conocer es eso, ¿de acuerdo? Igual, ¿por qué? Porque claro, la claridad y dominio de estos aspectos ayudan sobre la marcha en todo, ¿sí? En todo. Desde una plática informal de uno a uno con personas que uno se encuentra, gente que tiene dudas, que hace preguntas, oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Pues, ¿verdad? Sobre todo cuando hay implicaciones teológicas, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido, ha hecho esto, lo otro, aquello? Entonces hay que decirle a la gente, mira, tenemos que recordar que desde el principio Dios ha otorgado, ha dado oportunidades. ¿Cuántas oportunidades ha dado a la humanidad? ¿Sí? ¿Qué humanidad dio en Adán? ¿Qué oportunidad dio en Noé? ¿Qué oportunidad volvió a dar en Abraham? ¿Qué oportunidad vuelve a dar con Moisés? ¿Qué oportunidad vuelve a dar en Jesucristo? ¿Qué oportunidad tenemos hoy por medio de su Espíritu? Entonces, cuidado con enfocar mal a Dios, ¿no? Si vemos que Dios es dador de gracia, misericordia, oportunidad. Más bien, entonces la pregunta, el reclamo nunca debe ser, ¿por qué Dios tiene que ver con el mal? No es, ¿por qué el hombre no ha aprovechado? ¿Explico? Entonces, en esta pregunta y respuesta, comentario que acabo de hacer, estoy uniendo, ¿no? Estoy uniendo tanto la naturaleza de Dios como la historia, con la finalidad de ayudar a la gente, ¿no? A que se quite dudas, oscuridad. ¿Me explico? O sea, dejando muy en claro, Dios es bueno, siempre ha sido bueno y lo ha demostrado, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy diciendo ahorita que todo esto, el conocerlo bien, sirve. ¿Por qué? Porque en un momento, en 2, 3 minutos, ¿verdad? Se hace un despliegue de conocimiento que le ayuda a la gente, ¿no? Pero claro, detrás de este comentario tan compacto, ¿qué hay? ¿No? Hay detrás este estudio diligente. Entonces, yo quiero que se entienda esto, ¿me explico? No como estás obligado a aprender esto por ser de la materia. Es que no es solo por ser de la materia, ¿me explico? Sino porque es el recurso, es el recurso. Dios se escucha mejor cuanto mayor cultura y preparación posee su intérprete. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo fue escuchado, no? Fue escuchado, sí, sí, de Herodes, ¿no? De Festo, de los diferentes gobernantes de su momento, ¿sí? Porque se dieron cuenta pues, que no era un parlachín, un fanático religioso, ¿me explico? No, se dieron cuenta que sabía hablar, que sabía lo que hablaba, que tenía conocimiento, ¿sí? Entonces, digo, pues el conocimiento abre puertas. Entonces, si les comento esto, ¿verdad? Es para que quede claro, ¿no? Y se entienda eso, ¿sí? Que no es un mero compromiso, es una formación. Entonces, adelante, Ángel, ¿no? Que estén claras las dispensaciones, que estén claros los pactos, ¿sí? Esta revisión minuciosa, aprovecha tu tiempo de estudiante, ¿no? Adelante. ¿Ya tienes organizados tus días de estudio? Sí, Bueno, para que entonces, por favor, ¿verdad? Con calma, con toda concentración, te sientas, evitando distractores, teléfono, y lo aprovechas. Y lo aprovechas. Bueno, entonces, de esa manera, ¿no? Pues lo fundamental, mientras dure esta pequeña parte de dispensacionalismo, se los estaré, ¿no? Pues preguntando para reafirmarlo en esta ocasión contigo, Ángel, en las otras ocasiones, pues con quien corresponda, ¿verdad? Gabriela, Melanie. Bueno, pues, ¿está claro esto? El capítulo 6 es el que
dijimos, se va a revisar. El capítulo 7 también, ¿sí? Entonces, en estos capítulos, el capítulo 6 está titulado El pecado, está titulado El pecado, Satanás y la guerra espiritual, capítulo 6, página 27. Entonces, ustedes al hacer una lectura minuciosa, detallada, recuerden, pueden identificar algunas expresiones que hoy a la luz de una teología revisada, sí, quizás no son la más adecuada expresión de Dios o de la vida, de la experiencia espiritual. Por eso tienen la oportunidad de marcarlo entre paréntesis, ¿sí? Para que hagan aquí ustedes el comentario y puedan decir, bien, en el capítulo 6, que trata estos aspectos, estos temas de una manera muy compacta, localizamos esta expresión que se puede o se debe mejorar de esta manera. Este capítulo inicia diciendo, Satanás es el autor del pecado y padre de la mentira. ¿Sí? Esta expresión, Satanás es el autor del pecado, puede y debe estar marcado entre paréntesis. Ya sea que en un principio lo marquen a lápiz por si hay duda. Ya después con tinta. Satanás es el autor del pecado. ¿Por qué señalar esta frase? Si por esta frase se entiende, se significa y se enseña, ¿no? Que Satanás es absolutamente la causa, el origen del pecado, pues hoy aquí, a la luz, ¿no? de la oportunidad de un estudio más analítico, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿En qué sentido habría que cuidar esa expresión? Para que la gente no tenga siempre esta idea y la aplique como un pretexto, sea creyente o no creyente, se aplique como un pretexto para querer disculpar o eximirse de responsabilidad. De tal forma que, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, pues yo andaba en la calle y el diablo me tentó para robar, para aquello, lo otro, etcétera. A ver. ¿Cómo que el diablo me tentó? No, pues es que es el autor del pecado. Entonces, quisiera, ¿no? Que se entendiera esto y de ahí el tener cuidado. Entonces, aquí la responsabilidad, ¿cuál es? Primero, nosotros tener bien claro el origen del pecado. El origen del pecado. Y eso se trata en el tema de ángeles en Satanás. Se trata en el tema del pecado. ¿Sí? En el tema de ángeles, Satanás, su origen. Su origen. ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Qué, qué dijimos? El origen de Satanás está en la rebelión de Luzbel. Cuando Luzbel se rebela contra Dios. ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué se rebeló? Si fue creado, ¿verdad? Con esa gracia, perfección relativa, etcétera, como lo describe brevemente el pasaje. ¿Sí? Perfecto eras desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En ti. ¿Cómo es que se produjo en él, dentro de él? Porque esto responde a la pregunta común de ¿cómo entró el pecado en el cielo? No es cómo entró el pecado en el cielo. Al entender el pasaje hasta donde nos es posible, vemos en ti. ¿Cómo es que de lo perfecto puede surgir lo imperfecto? Por el abuso de la libertad. Por el abuso de la libertad. ¿Sí? Entonces, esto entendido y aplicado a esta primera creación que conocemos de los ángeles. ¿Sí? Criaturas libres, facultadas, un ejercicio incorrecto de la libertad, el abuso de la libertad.
Entonces, ¿dónde tiene su origen el pecado? ¿El mal o Satanás? En el abuso de la libertad. Nos vamos a la siguiente creación que conocemos, la humana, el Edén. ¿Dónde está el origen del mal? En el abuso de la libertad. Porque desobediencia, ¿qué es? ¿No? Desobedecer es estar en contra. La desobediencia es rebelión. Y está originada en eso, en ese abuso de la libertad. Sí, en ese abuso. Entonces, si se entiende todo esto, podremos tener este cuidado para hablar, expresar las cosas y que no se genere, ¿verdad?, un entendimiento incorrecto en la gente. ¿Para qué? Para no pretestarse, repito, ¿no? Porque si queda muy claro que Satanás no es el autor de todo pecado, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con pecado es por él, directamente con él. Cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, ¿sí?, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, atraído, cebado, y una vez que consume el pecado, da luz muerte, o sea, separación. Este pasaje de Santiago 1, ¿sí?, es el 17, por favor, anótenlo, ténganlo en claro, hay que aprendérselo, ¿sí? No podemos prescindir de él. Así como Romanos 1, 19 al 32, es un pasaje fundamental, por favor, también lo es, porque observen este pasaje, préndanlo, ¿sí? ¿Cómo es que Santiago está hablando de esta manera? O sea, Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, o sea, no es de su naturaleza. Entonces, ¿por qué tentó a Job o permitió, ¿no?, que Job fuera tentado y bla, bla, bla? A ver, espérame. Otra vez, ¿no? Vamos atrás. ¿Por qué? ¿Por qué ese enfoque, esa expresión? Ah, tan sencillo, ¿no?, como conocer Job y lo que tiene que ver con eso. Pero realmente Dios tienta. Según el Antiguo Testamento, su visión, la caída, después de la caída, ¿cuál es la teología que hay? A partir de Jesucristo, ¿cuál es la teología cristocéntrica de la cual absorbe, se impregna Santiago? Con base en ello es que habla. Pues no es contradicción, es iluminación, entendimiento, revelación en Jesucristo, iluminación, ¿sí? Entonces, el origen del mal, ¿no? O sea, del pecado, ¿dónde está? En el diablo. Antes de dar esa respuesta, ¿me explico? No podemos olvidar pasar por alto esto, el abuso de la libertad. El abuso de la libertad. Es fundamental. Ok. Entonces, Gabriela me está avisando, Gabriela. Contratiempo, pero bueno, recuerden que tenemos esta ventaja, ¿no?, este apoyo. Todo esto que estoy diciendo, fíjense cómo parte de una sola expresión. Satanás es el autor del pecado. Fíjense lo que implica. Fíjense lo que implica. ¿Están en clase? Sí, perdón. Pregunta que si estamos en clase. Sí. Posible entrar. Ojalá se entienda, ¿no? Ojalá se entienda esto. Educar es formar. Y la educación teológica es eso, la formación. Tratar de ver de la mejor manera lo que vamos a hablar, ¿sí?, por su trascendencia, ¿sí?, por su trascendencia. Entonces, bueno, dice Gabriela que no puede entrar. Ok.
Reintenta, ¿sí? Entonces, este comentario que estoy haciendo sobre esta expresión, es el comentario fundamental de este capítulo 6 que trata sobre el pecado, Satanás, la guerra espiritual. Ahora, les doy la pauta a ustedes, ¿sí? Le doy la pauta a ustedes. Algo más del capítulo 6, algo más del capítulo 6, ustedes quieran comentar, señalar, ¿sí? Ya sea importante, es importante que destacar, que quede claro y se subraya, o que observar y revisar, estando marcado entre paréntesis, ¿sí? Entonces, es muy importante este ejercicio que les pido, ¿verdad?, que hagan en esta lectura. Tenemos ahí la página 27, con lo respectivo, la página 28. Tenemos la página 28 y la página 29, ¿sí?, donde está desarrollando esto. Entonces, me dice Gabriela que tiene dificultad para entrar. Este, les pido un momentito, ¿sí? Pido un momentito, me den un momento.
Ok, gracias, ya estoy de regreso. Bien, entonces, hacia estos comentarios, probablemente ya puede entrar Gabriela, ¿sí? Entonces, les decía, ¿verdad? Estamos trabajando de esta manera, ¿sí? Entonces, de este capítulo 6, ahí está esa observación, ¿sí? De este contenido, decía, ¿verdad? Y por eso es bien importante, necesito que realmente se sienten, lean, revisen, analicen y comenten. ¿Me explico? Y comenten. Sobre todo cuando se trata de algo como esto, ¿no? Que ustedes tienen en el tratado, ¿sí? Entonces, lo tienen que leer y analizar y hacer los comentarios. ¿Me explico? No es el punto aquí leerlo todo, ¿no? Sino que ustedes hagan el análisis, hagan la revisión, ¿sí? Y entonces poder hacer los comentarios, ¿verdad? Obviamente, yo también señalaré algunos aspectos como el que ya señalé, ¿sí? De la página 27, y por eso decía, el resto de este capítulo 6, pecado, Satanás, guerra espiritual, ¿sí? Ahí, ahí lo tenemos en la página 28, después del tercer párrafo, noten que hay una expresión que dice, el pecado empieza a desarrollarse en el alma, el sitio de los deseos, ¿verdad? Ok, esto es mejor y más acertado que la frase anterior. Que la frase anterior, repito, que puede ser tomada, ¿verdad? Un pretexto para responsabilizar a Satanás de todo lo malo, ¿no? Cuando pues no es así. Ahora, a pesar de que esta expresión es buena, el pecado empieza a desarrollarse en el alma, no hay que, por favor, olvidar, ¿verdad? Que quizás antes del alma, antes de sentir, hay una facultad primaria, antes del alma. ¿Sí? ¿Cuál es? Antes de experimentar emociones, sentimientos, ¿qué hay antes en este proceso? Pensamientos. Correcto, la mente. La mente. ¿Sí? Razón en esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque una vez, perdón, que los sentidos se ocupan, y recuerden que todo esto no es nuevo. Ya está en Génesis 3, simbolizado ahí, ¿verdad? Evita ese árbol. ¿Por qué? Porque tiene seducción. Y vio que el fruto era codiciable. ¿Sí? Etcétera. Entonces, antes del alma, ¿qué está? La facultad de la mente, de la razón. ¿Sí? Mente, alma, cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando aquí de Satanás y de el pecado. ¿Ok? Y del pecado. Entonces, ojalá esto quede claro para que tengamos bien enfocado este proceso. En el párrafo de abajo dice el pecado en el alma es como la carcoma en una manzana, etcétera. Claro, claro, ¿verdad? Pero desde luego, repito, ¿dónde empieza? Desde la mente, desde el pensar. Porque desde el pensar se puede rechazar o se permite, ¿sí? Desde ahí. Recuerden esa expresión, idea, juego. Mientras no lo haga, no es pecado. ¿Sí? Humanamente existe esa idea. ¿Qué dijo Jesucristo? De cierto os digo que el que mira, ¿no? No dijo el que hace. No, se remitió a lo primario. ¿No? El que mira, ¿qué pasa? Empieza a procesar, ¿no? Empieza a procesar en su mente. Por eso dice, ya lo hizo, ¿no? En su corazón, o sea, en su alma. Entonces, que todo esto sirva para ello. Bueno. Aquí en la página 28 al final, dice, al principio Satanás fue creado como el querubín grande protector. Dios le confió gran responsabilidad y autoridad. Le hizo el ángel custodio de su trono, ser hermoso y perfecto en sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en él, iniquidad.
Y obviamente noten que nos remite a Ezequiel 28, 12 al 19, ¿verdad? Bueno, en este momento, ¿verdad? En Teología 2 estamos exactamente en ese pasaje, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos exactamente, acabamos de tocar la sesión pasada, el origen de Satanás, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nos marca el libro dos citas, las únicas dos citas en la Biblia que hacen una mención, mucho ojo, hacen una mención, no una explicación detallada, no una información completa. Esto es bien importante. Es la base para poder hablar correctamente de este tema. Porque, ojo, si vamos a hablar de un tema con base en especulaciones, ¿sí? Teorías, el punto es qué sustenta lo que hablamos. ¿Sí? Pero si desde el principio tenemos claro esto, ¿verdad? Que de tal tema, la Biblia prácticamente guarda silencio, no menciona. Solo menciona, ¿verdad? De una manera muy, muy escueta esto. Pues, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues entonces, uno, que no tenemos suficiente información. Dos, entonces hay que ser cautelosos. ¿Sí? No dar rienda suelta a la imaginación, a la emoción. Especular no es problema. ¿Sí? Entonces, antepongo esto, ¿sí? Porque tanto aquí como en teología vamos a comentar la pregunta, ¿verdad?, que hizo Melanie, ¿verdad?, sobre esto, que tiene que ver precisamente con los dos. Tiene que ver con dispensacionalismo, por lo que dice aquí la página 28 y 29, ¿verdad?, que cita a Roosevelt en su estado primario, gracia, perfección. El segundo párrafo de la 29 dice: su corazón fue enaltecido por su hermosura y autoridad. Corrompió su propia sabiduría. Hizo orgulloso, presuntuoso, poderoso. Dijo en su corazón lo que dice Isaías 14, 12 al 17. ¿Sí? Y esa página 29 sigue hablando sobre las consecuencias en Luzbel. ¿Sí? En Luzbel. Bueno. Entonces, ¿verdad? Por parte de este capítulo, el página 29 del segundo párrafo dice: su corazón fue enaltecido por su hermosura y autoridad. ¿Sí? Su corazón fue enaltecido, se enalteció, se enorgulleció, porque por su hermosura y autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, de Ezequiel 28, 12 al 19, señalábamos esos aspectos, ¿verdad? El mal uso y abuso de la libertad. Dijimos, podemos decir que la belleza es el sello de Dios. Es buena la definición humana, ¿no?, desarrollada, de que belleza es la suma de perfecciones. Y de hecho el pasaje dice: perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que este ser con esas facultades pudo empezar a corromperse? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que entender el proceso, dado que no es una máquina, sino un ser pensante con libertad. Entonces, cada quien, cada persona, individuo libre, ¿sí?, es responsable del uso de su facultad de razonamiento. ¿Cómo usa cada quien su razonamiento, su inteligencia? ¿Explico? ¿Cómo lo usa cada quien? ¿Se excede? ¿Traspasa límites? ¿Empieza a hacer un mal uso? Ahora, ¿está consciente de que se está incurriendo en un mal uso? Esta parte es fundamental, ¿sí? O sea, ¿se está consciente que se está haciendo mal uso? Porque si se está consciente, ¿no?, de que se está cometiendo un mal uso o abuso, entonces, ¿quién es responsable? Como venimos diciendo, creyentes o no creyentes,
sabemos cuando algo es incorrecto? ¿Creyentes o no creyentes sabemos que robar es ilícito? Pregunto. Sí, ¿no? Ok. ¿Creyentes Sí. o no creyentes sabemos que difamar es ilícito? ¿Sí? Y que podemos usar la boca, ¿verdad?, para decir algo correcto o algo incorrecto por las facultades esenciales del ser. Hay cosas que no son de cuestión religiosa o de fe, sino simplemente de naturaleza, o sea, de naturaleza. Por ser, ¿no?, criaturas razonantes, pensantes. Entonces, ahí tenemos en la página 29 esto, ¿verdad? Referente a Satanás, que se sigue comentando en la 30, donde trata ese acercamiento de Satanás hacia el hombre, la humanidad, en la figura de Eva, ¿no?, como ángel de luz, dice, bajo el disfraz de serpiente, en la página 30, segundo párrafo, aquí hay algo que observar, ¿sí? Noten, por favor, donde dice, y esto va entre paréntesis, dice el doctor Scofield, desde ahí se abre paréntesis, dice el doctor Scofield lo siguiente: no debe pensarse que la serpiente en su estado edénico era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto es el efecto de la maldición que cayó sobre ella. La criatura que se prestó a cumplir los propósitos de Satanás pudo muy bien haber sido la más hermosa de todo el universo, así como la más astuta. Ahí se cierra el paréntesis. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho ojo, ¿verdad? Por un lado, ahí está el comentario del doctor Scofield, ¿sí? Esta interpretación que se hace de que si la serpiente, o sea, el reptil, entonces, antes de ser en esta forma que lo conocemos, ¿verdad?, que se arrastra, entonces antes no se arrastraba, ¿verdad? Entonces, que era un animal erguido, con patitas o alas, etcétera. O sea, fíjense todo lo que se desarrolla de una declaración. Por no respetar, ya sea desconocer o conocer y no respetar, la observación, el principio de que los primeros capítulos del Génesis son de sentido simbólico. O sea que ahí el asunto de la serpiente es un símbolo, no es literal, o sea, no es literal. Si no se entiende o respeta eso, si no se conoce, se comete este tipo de expresiones e interpretaciones, ¿sí? Que entonces, si la serpiente antes era hermosa, o sea que si antes era hermosa, ¿cómo era? Y ahora es fea, horrible. Ahora, pero eso va contra, pues en un sentido contra todo, ¿no? O sea, es el único animal de la creación que cambió. Pero bueno, la serpiente es reptil porque siempre ha sido reptil. Todo reptil, pues reptea, se arrastra, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Queda marcado entre paréntesis, ¿verdad? No es viable adoptar, repito, refrendar este comentario, esta interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando al reptil. Y esa palabra no pertenece al reptil propiamente, sino a Satanás, a Luzbel, en su caída, que se convierte, se transforma, en la palabra correcta, se transforma en Satanás, adversario. Entonces, esa expresión queda marcada entre paréntesis, ¿sí? Queda marcada entre paréntesis, y de esa manera, ¿no? Termina el capítulo 6. Entonces, recuerde, aquí el punto es que observan ustedes, que observan, que comentan, ¿sí?
¿Algún otro comentario sobre el capítulo 6? Les pregunto. ¿Algún otro comentario sobre el capítulo 6? ¿Les hayan detectado o duda o pregunta? No, maestro. Okay. Respecto a lo que acaba de mencionar de la serpiente, ya antes ya nos había comentado que, que eran símbolos, pero entendiendo esto ya en la parte en donde dice que Dios maldijo a la serpiente, que bueno, sabemos que no es una maldición, fue como una consecuencia donde le decía te arrastrarás y todo eso, ¿eso cómo se interpretaría o cómo se explicaría tomando en cuenta en que son solo como símbolos? Sí, aunque la palabra va dirigida, o sea, de hecho sabemos que sí, ¿no? Que este reptil obviamente puede mantenerse por momentos en una postura erguida, o sea, lo sabemos, ¿no? Pero este animal reptil real físico, o sea, su composición es porque se arrastra, pero esa expresión se enfoca a la caída o degradación, ¿sí? O sea, caerás de tu sitial, caerás de tu posición, quedarás en lo inferior, sobre tu, y te arrastrarás. Entonces, se enfoca a la caída y degradación, obviamente, de Luzbel. ¿Sí? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y como termina diciendo el pasaje, ¿no? Para siempre dejarás de ser. Entonces, no volverás a ser. Pero ojo, ¿no? Ojo en el sentido de que se enfoca realmente a Luzbel, y ojo, cuidado con que se enfoca al reptil, porque si nos metemos literalmente con eso, no vamos a salir, es meternos en un callejón sin salida, como yo le he dicho muchas veces, ¿no? Y no se va a salir, al contrario, podemos dar pie a empezar a hablar, a teorizar, a hacer conjeturas, muchas cosas de entonces, ¿cómo era? ¿Qué tenía? ¿Qué perdió? ¿Perdió alas? ¿No? ¿Perdió otros miembros? Etcétera. O sea, cuidado con eso. Cuidado con eso. Aún en las culturas, sus cosmogonías, la serpiente emplumada, ¿no? Que salgó la serpiente emplumada, y en otros países y culturas existe esta figura de una serpiente emplumada o alada, en el sentido, ¿no? De que cae, decirlo así, y pierde sus alas. ¿Pero qué significa pierde sus alas? ¿No? O sea, pierde su dignidad. ¿Sí? No solamente aquí en México la serpiente emplumada, sino en otros países. Está reflejada, por decirlo así, la caída de Luzbel. ¿Sí? La esencia en la figura de una serpiente con pérdida. ¿Por qué serpiente? Ok, sutileza, ¿no? Sutileza, astucia para atraer y victimar. Entonces, es por donde debe enfocarse, ¿sí? Entonces, este mismo tema, como coincidimos ahorita con Ángel y Satanás, lo vamos a terminar de tocar, creo ahorita, y complementar en teología, ¿sí? Y en cuanto a esto, bueno, entonces del capítulo 7, ¿sí? Del capítulo 7, ¿sí? Hacemos la revisión, ¿sí? Le daré oportunidad que alguno de ustedes comente del 7 sus observaciones, ¿sí? Alguna implicación o relevancia. El capítulo 8, lo mismo, se dan cuenta, es muy, muy pequeño el 8, ¿sí? Alguien comenta el 7, alguien más de ustedes comenta el 8, ¿sí? Y el 9, ¿sí? Para que entonces, ¿sí? En la próxima sesión abarcamos 7, 8 y 9, ¿sí? Comentando cualquiera de ustedes este análisis y observación, ¿sí? Entonces, en cuanto a esto, ¿sí? Como tarea, o sea, lo lee los tres bien para hacer estas observaciones, este análisis, ¿sí? Entre paréntesis, aunque lo diga en teología, entre paréntesis, el calendario, observen que nos marca el próximo sábado 7, ¿me explico? No hay clases, el calendario ya está marcado, ¿sí? Observen, solo lo recuerdo, lo anticipo, aunque lo repita, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está la tarea, la observación. Entonces, de momento, hasta aquí, y repito, coincidimos ahorita en este tema de Satanás, con lo que estamos viendo de ángeles,
para abordar la pregunta, el comentario que hizo Melanie, ¿sí? Y tratar de clarificarlo en un momento en teología. Entonces, por el momento, así quedamos. Continuamos en breve. En la siguiente clase, perdón, en la siguiente hora vamos a tomar teología, ahorita a las 11. No, conforme al horario que tenemos, ¿no? Conforme al horario que tenemos. Ahorita, ahorita ustedes tienen, teología es a las 12. Teología es a las 12. Ajá, es que la maestra no nos va a dar clase hoy, ¿verdad? Exactamente, sí, les avisó, ¿verdad? Hay un evento, ¿no? Un evento anual que se hace por parte de la Asociación Civil que ella dirige, ¿no? Es un evento anual en diciembre para los niños, un evento evangelístico, y pues por esa razón, me explico, les avisó. Pero yo tengo clase ahorita, ¿sí? Yo tengo clase ahorita con primero, y de ahí nos vemos en Teología 2, ¿sí? Para continuar. Ok, gracias. Bien, gracias, ok. Gracias, hasta luego.